Como he dicho varias veces en distintos momentos y ocasiones, la Biblia nos dice que los posteros tiempos serían tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos complicados. Y estoy leyendo en 2 de Timoteo capítulo 3, segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 1. Segunda carta de Timoteo, y los que anden siguiendo ahí con su Biblia, espero que lo hayan encontrado. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿cómo? Peligrosos. Y es interesantísimo, y también lo he dicho antes, que lo que sigue no nos relata la Biblia que los tiempos iban a ser peligrosos porque habría guerras o rumores de guerras o terremotos o pestes o enfermedades, pandemias, etcétera, sino por el tipo de persona, por el tipo de ser humano, el tipo de hombre que iba a existir. Es lo que dice el versículo 2. Versículo 2, ahí donde estamos, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Un hombre amador de sí mismo es un hombre ególatra, egocéntrico, ¿no? Narcisista, centrado en sí mismo. Dice: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, porfis. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo que sigue: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Amadores de los deleites más que de Dios. Este tipo de ser humano está enfocado en el disfrute, en el deleite, y aman el deleite más que amar a Dios. Qué fuerte, ¿no? Que el hombre en los posteriores días iba a estar orientado más a amar el deleite que a amar a Dios. Pero luego dice, versículo 5, y aquí está el peligro grave. Dice que tendrán apariencia de piedad, parecerán cristianos, parecerán hombres espirituales, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ha sido más claro. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17, también lo hemos estado, y lo voy diciendo para que lo vaya encontrando nuestro hermano. Estamos aprendiendo lo que nos dice este pasaje, lo hemos venido repasando y lo seguiremos repasando hasta que nos lo aprendamos bien, ¿no? Dice así que, segunda de Pedro capítulo 3 verso 17, por favor. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, y ya veíamos la semana pasada el contexto, habla de los que tuercen las escrituras, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y entonces compartía yo con ustedes hace 3 semanas que me animé a compartir esta serie de 7 mensajes para repasar aquellos principios centrales, verdades principales, columnas importantes de nuestra fe, para no caer de nuestra firmeza, porque corremos el peligro. Estos hombres que tienen apariencia de piedad, estos hombres, como dice aquí, los inicuos, los incrédulos, los hombres que no temen a Dios, que no conocen a Dios, nos pudieran arrastrar a sus errores. Nos pudieran arrastrar a sus errores y nos podrían hacer caer de nuestra firmeza. Y entonces esta serie de 7 tiene el propósito de repasar los fundamentos de nuestra fe. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Seguros? Entonces son tiempos peligrosos, son días difíciles, por esto que estoy explicando. Y también dijimos en semanas pasadas que estos hombres, según este pasaje de 2 a los Corintios capítulo 11, verso 13 al 15, se nos dice que son falsos. Una persona que solo es de apariencia, que por dentro no es lo que debiera ser y solo por fuera. ¿Se acuerdan? Hace también como un mes que les compartí la visión que tengo en general desde hace muchos años
de enfocarnos en lo interior, en lo interno. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Porque el Señor dijo claramente, ¿no?, que lo importante es lo de adentro, no lo de afuera, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí estaban algunos de ustedes? Bueno, esto nos vuelve a recordar este pasaje. Dice que son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles, son obreros, son un fraude, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin así les va a ir, ¿no? Será conforme a sus obras. Entonces, tiempos peligrosos a causa de hombres que tienen la apariencia, pero que no son, y que son realmente falsos obreros fraudulentos, ministros de Satanás disfrazados como ministros de Cristo, que nos pudieran arrastrar en sus errores y hacernos caer de nuestra firmeza. Esa es la idea central. Entonces, en esta tercera ocasión quiero compartir contigo este principio que es enorme. ¿Cómo dicen los vecinos del norte? Huge, ¿no? Enorme, enormous, gigante. Es un principio que nos podría tomar años tratar de medio entenderlo. Y estoy hablando del principio de que el hombre no es el centro del universo, sino Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Y me gustó mucho que lo dijo mi hijo hace rato y lo dijo también Lore. Los dos dijeron en algún momento lo que dijeron, no, a lo mejor no lo notaron, pero los dos dijeron Jesucristo es el Señor. Él es el Señor, ¿no? Así terminó Rodrigo lo que dijo al final. Y de eso se trata. Mira este versículo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 5. Este es el tercer principio. El centro no somos nosotros, el centro es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Y más allá, dice la Escritura que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Podríamos ponerlo en palabras modernas, decir, Él es presidente de presidentes, Él es director de directores, gerente de gerentes, jefe de jefes, ¿sí? Gobernador de gobernadores, ministro de ministros. Él es. ¿Sí están? ¿Sí? Espero que estén de acuerdo, ¿eh? Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 5. ¿Qué dice? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no somos la parte importante de la historia. No nos predicamos a nosotros mismos. No tenemos que hablar de nosotros. No se trata de nosotros, sino a Jesucristo. ¿Cómo? Subraya eso. Perdón, como Señor. A Jesucristo como Señor y nosotros como siervos. Como vuestros siervos, por amor de Jesús, como esclavos, como sirvientes, como chachos, como chalanes. Para que me entiendan. ¿Sí? ¿Está claro? Eso somos. Somos chalanes unos de otros. Porque no somos la parte importante de la historia. No nos predicamos a nosotros. No se trata de mí, ni se trata de ti, ni se trata de nosotros, de nuestras virtudes, de nuestro performance, nuestra capacidad, de nuestros logros, de lo que hacemos, de nuestro ministerio, de nuestros éxitos, de lo que vamos. No se trata de nosotros. Y a mí se me atora muchísimo la gente que solo habla de sus triunfos y de sus victorias y de sus éxitos y de sus logros y de sus viajes y de su ministerio y de las almas que han ganado para Cristo y de la cosa que hicieron y de la cosa que lograron y a dónde estuvieron y lo que hicieron y cuántas personas había y ante cuántos predicaron y ante cuántos cantaron y a cuántos ministraron y oye, espérame tantito. No se trata de nosotros. Lo lamento, eso es humanismo. Eso es humanismo. Hay iglesias en donde las prédicas van todo el tiempo dirigidas a que tú eres y tú puedes y la bendición es para ti y tú vas a ver y la grandeza para ti y tú vas a llegar lejos y tú. Espérame, somos siervos.
¿Sí estamos? ¿Estamos leyendo bien? ¿Estamos leyendo el mismo renglón? Nosotros predicamos a Jesucristo como Señor y nosotros somos los chalanes. Él es el Señor. Él es lo importante, Él es el importante. Y me encanta esta palabra kurios. El griego de esta palabrita Señor que tienes ahí, el griego es kurios, con K, kurios. ¿Sabes qué quiere decir kurios? Lo que pasa es que nuestro idioma luego no nos ayuda, ¿no? Pero un griego lo entendería más rápido. Autoridad suprema. Autoridad suprema, el que controla, el soberano, el que domina, el que gobierna. Eso quiere decir kurios. Y mis amados, entonces estamos hablando de la soberanía de Dios, de la soberanía del Señor, de la soberanía de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él controla, que Él gobierna. Eso quiere decir kurios, el que controla, el soberano, el que domina, el que gobierna. Autoridad suprema. No es una autoridad, es la autoridad. Por eso en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que Jesucristo es la cabeza en todo momento de la iglesia, de todo varón. Y vemos en el Apocalipsis que Él ocupa el lugar central. Y ves el trono de Dios y ves a Juan ahí llorando porque no se encontró a ninguno, y aparece el Cordero en medio de los seres vivientes y delante del trono de Dios, y a Él es el único que puede resolver las cosas. Lee Apocalipsis, te lo he recomendado antes. ¿Ya leyeron Apocalipsis como les pedí? ¿Sí? Qué bueno, caray. Entonces, hablar del señorío de Jesucristo, hablar de la autoridad de Jesucristo, es hablar de uno de los pilares más importantes de la vida cristiana. Es hablar de una de las cosas más enormes de la vida. ¿Quién es Cristo? Él es el Señor. Él es el kurios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 9, por favor. Romanos 14, 9. Dice, porque Cristo, fíjate lo que nos va a decir aquí la Escritura, nada más y nada menos, la razón por la que Cristo murió y resucitó y volvió a la vida. ¿Cuál es? ¿Para que lo adorásemos? No es lo que dice aquí. ¿Para que lo sirviéramos? No es lo que dice aquí. ¿Qué dice? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a la vida. Para ser Señor. Nada más. Para ser Señor, para ocupar el lugar de preeminencia y de máxima autoridad y de importancia, de suprema autoridad. Para eso Cristo murió y resucitó, para ocupar el lugar que le corresponde, para ocupar el lugar que le toca, para ser Señor, así de los muertos, de los que viven, es decir, de todos, vivos y muertos. Pero el punto aquí es que la Biblia y el resto del Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo no murió, resucitó y volvió a la vida para volver a repetir el esquema en el cual vino la primera vez. La primera vez vino como siervo, se humilló. Sí, lo saben todos, ¿no? Se humilló y padeció y anduvo en una pobreza total y lo maltratamos y los humanos se burlaron de él y lo ignoraron ¿no? O sea, acabó en una cruz. Pero luego murió, resucitó y volvió a la vida para repetir el mismo esquema. No. Y lamentablemente hay que decirlo, muchos cristianos creen que Cristo está a sus órdenes y que le pueden tronar los dedos. Por Dios santísimo. Están completamente desubicados. Y cuando no les da lo que quieren y cuando no les cumplen sus caprichos, ya lo mandan a la fruta. Y lo abandonan y lo dejan. ¿Por qué? Pues porque no les dio lo que pidieron, porque no les cumplió el capricho. Es una inmadurez, ¿sí lo ves? Es una cosa de no creerse. Cristo no resucitó para replicar el mismo modelo que lo hizo ir a la cruz. Esta vez se levantó de los muertos para gobernar, para ocupar el lugar de máxima autoridad. Por favor, Mateo 28, 18. Ahí está, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada. ¿En dónde? ¿En el cielo también? Sí, Señor. En el cielo y en la tierra. Toda potestad.
Y a continuación nos da la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos, ¿no? Que el original de este pasaje está en español, está bien traducido, pero está mal acomodado porque el único verbo en imperativo es hacer discípulos, no ir. Debería decir, en una traducción más sofisticada, más perfecta, debería decir, por tanto, haced discípulos a todas las naciones, yendo, bautizando y enseñando, porque esos tres están en presente continuo, a diferencia de hacer discípulos que está en imperativo, el tiempo del verbo. Entonces, no nos equivocamos si leemos, por tanto, haced discípulos a todas las naciones, yendo, bautizando y enseñando. ¿Sí? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es una de las promesas más maravillosas de la Escritura. Si este versículo no estuviera ahí, ¿no? ¿Sí o no es delicioso saber que Jesucristo está con nosotros todos los días? Maravilloso, ¿no? Juan capítulo 17, versículo 1. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre algunos. ¿Sobre toda carne? Toda carne es toda carne. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y aquí volvemos a insistir una vez más y una vez más. Si no tienes la vida eterna, no tienes nada. No, hombre, espérate, estás desubicado, Pedro. Tengo un rancho maravilloso, una hacienda increíble, tengo un avión privado, disfruto de una colección de 7 coches, tengo uno para cada color, para cada día de la semana, ¿no? Y mis vacaciones son, ¿verdad?, acá y allá, y me visto de tal y cual. Y si no tienes vida eterna, no tienes absolutamente nada, porque igual el día que pases de este mundo al otro, ya valiste. ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo? ¿No les gusta oír eso? Se siente padre, ¿no? ¿No les gusta decirlo? Compartan esto con otra gente. Dile: oye, allí a tu primo, a tu tío, a tu vecino, si no tienes la vida eterna, no tienes nada. Que la cosa más importante y valiosa de esta vida es la vida eterna. El saber que el día que muramos, ya la libramos. Que estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Que estamos a salvo, que somos salvos, que tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. A eso vino Cristo, a morir, para que nosotros disfrutemos de eso. Ay, tenemos unos nuevos miembros allá en el VIP. Ah, no, están cuidando al chiquito. ¿Sí están conmigo, mis amados? Entonces, curios es esta palabra difícil que quiere decir soberano. Y entonces te estoy hablando, mi hermano, de poder llegar al punto en nuestra vida espiritual que tenemos, que espero que todos tengamos, en el que soltemos todo y nos sometamos al señorío de Jesucristo. De eso estamos hablando. Cuando hablamos del señorío de Jesucristo, estamos hablando de su soberanía, de su voluntad, de cómo Él hace las cosas en nuestra vida, de cómo Él decide lo que decide en nuestras vidas. Él es soberano, Él decide, y nosotros nos queda adorarlo, obedecerlo, servirlo, postrarnos ante Él, sin chistar. Me encantó lo que dijo mi esposa hoy, no porque lo dijo ella, aunque también, princesa hermosa. Le damos gracias al Señor por lo malo también. ¿Se acuerdan de Job? Eso dijo Job. Eso dijo Job. ¿Por qué? ¿Vamos a darle gracias y adorar a Dios nada más en las buenas? No, también en las malas. Y a veces hay malas, ¿no? Y a veces hay quien nos roba, quien nos tranza, quien nos insulta, quien no nos quieren contratar, o que lo que me diga es lo que nos pueda pasar. Nos enfermamos, y aún así damos gloria a Dios.
y reconocemos. Entonces estamos hablando de soltar, estamos hablando de confiar en la sabia, justa y perfecta soberanía del Señor en nuestras vidas. Este es uno de los aspectos más difíciles de la vida cristiana, pero más transformadores y que te da más solidez en la vida, porque tú andas por la vida y vas con tus ojos puestos en Jesucristo, entendiendo que Él está al control. Eso te afloja, eso ¿no? Te relaja y te reafirma y no te mueve. Pero si estás con la actitud de que si no te da lo que le pides y si no te cumple lo que tú esperas que te cumpla, entonces ya no. Entonces, ¿sí lo ves? Esto es uno de los aspectos más difíciles, pero más transformadores de la vida. Entonces, un cristiano que entiende esto no es fácilmente arrastrable por el error del mundo. No es fácil, porque tiene muy firme y muy claro que a pesar de que no le vaya bien, a pesar de que no sanes, a pesar de que no avances, a pesar de que no tengas, a pesar de lo que sea, Él es el Señor. Y tú no vas a cambiar tu actitud con Él, lo vas a seguir sirviendo, lo vas a seguir adorando, vas a seguir con Él, ¿no? Como explicaba también Rodrigo hace ratito. Fíjate, ya lo hemos dicho antes, repasamos estos versículos. Nada sucede sin que Dios lo autorice antes. Fíjate lo que dice Juan 19:10, por favor. Juan 19:10. Estos textos que te voy a compartir son de esos textos deliciosos. ¿A ti te gusta la palabra? ¿Tú sabes degustar la escritura? ¿Te has comido un buen platillo de algo que sabe muy rico y que huele muy bien? ¿Qué te dicen tus papilas gustativas? ¿Qué te dicen? Uf, quiero más de esto, ¿no? Qué delicioso. Hasta te lo comes despacito porque lo quieres seguir disfrutando. Y cuando algo sabe feo, lo escupes, ¿no? ¿Sí o no? Cuando algo está amargo o echado a perder. Estos textos son de esos textos deliciosos. Fíjate, dice: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Le dice Pilato a Jesucristo, imagínate. Pilato a Jesucristo le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes? ¿No sabes con quién estás hablando? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O sea, ubícate, Jesús. ¿Con quién estás hablando? Yo soy aquí el de la autoridad y yo soy el que decide. Versículo 11. Respondió Jesús: me encanta la Biblia, me encanta el Señor Jesucristo, lo adoro. ¿Qué dice? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Y de eso estamos hablando, de entender este principio. Todo pasa primero por la autorización de Dios. Aún lo que los hombres creen que tienen de autoridad para tomar decisiones, ¿qué crees? Es falso. Ellos creen que tienen la autoridad y que toman grandes decisiones y que tú no sabes, yo puedo. No, tú no puedes si no se te autorizara primero de allá arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 27. Aquí es Juan el Bautista el que está hablando. Y me encanta citar que es Juan el Bautista para que entendamos que nosotros también podemos citar este mismo principio, igual que Juan. ¿Qué dijo? Respondió Juan y le dijo. ¿Qué le dijo Juan? No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. ¿Qué tienes? ¿Tienes? ¿Eso que tienes? No importa lo que me digas. Tu negocio, tu carrera, tu desempeño, tus habilidades, las recibiste. Las recibiste. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Mateo 10:29. Y este es un ejemplo, y me encanta este tipo de versículos porque nos dan
mucha claridad de a qué nivel estamos hablando, a qué nivel. Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Pues sí, la respuesta es sí. Normalmente pues tienen un precio ahí barato, un par de pajaritos. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra. ¿De qué está hablando? Está hablando de la conciencia y del dominio y de la autoridad y la soberanía y el control que Dios tiene de absolutamente todo, incluso de un pájaro cuando muere. De eso estamos hablando. Y luego dice por ahí, aún los cabellos de tu cabeza están contados. En algunos de nosotros eso es muy fácil, en otros ya no tanto, ¿no? Y bueno, Salmo 127, ¿por qué no? Se lo saben de memoria, ¿sí o no? Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los albañiles. Sí, así dice, ¿verdad? ¿Sí estoy leyendo bien? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la policía. ¿De qué está hablando? De lo mismo. Si Dios no lo hace, no pasa. Primero tiene que pasar por su escritorio, todo. Mira, esta exquisitez de escritura que te comparto en Daniel es una exquisitez. ¿Sí estás disfrutando conmigo o yo solo? Yo me estoy dando una hartada aquí, una deleitada brutal. Ve lo que dice Daniel 4:34. Ve conmigo a este libro maravilloso de Daniel 4:34. Daniel 4:34. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, ¿cuánto dura? Es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? No hay quien le diga a Dios, ¿qué estás haciendo? Hey, ¿qué haces? Calmado, ponte en paz. No hay quien, porque Él controla absolutamente todo. ¿Sí estamos leyendo en la misma Biblia? Sí, ¿verdad? Por eso Santiago 4:13 cobra una importancia enorme. Si entendemos este principio de que no hay quien detenga su mano, de que no hay quien le diga qué haces, que no hay quien lo cuestione, que no hay quien le estorbe, que no hay quien pueda pararse enfrente para cuestionar a Dios y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Porque Él es soberano, porque Él hace lo que tiene que hacer como lo quiere hacer. Por eso este texto de Santiago para nosotros en el Nuevo Testamento es muy importante. Dice, vamos ahora ricos, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, deberíamos decir, ¿qué? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No podemos hacer planes siendo hijos de Dios y entendiendo estos principios. No podemos hacer planes, yo voy a ir y voy a tener el éxito y voy a ganar y me va a ir de maravilla. Espérame tantito, es si el Señor quiere. Porque nosotros no estamos sueltos, tenemos un dueño. ¿Sí o no? Él es nuestro Señor, si es que Él es nuestro Señor. De hecho, todo lo malo que ocurre en el mundo son concesiones de Dios. Léelo conmigo en Apocalipsis 13:5, por favor. Todo lo malo que ocurre son concesiones de Dios.
Si Dios no da la concesión y el permiso y la autorización, no va a pasar. Ve lo que dice Apocalipsis 13:5. 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes bocas y blasfemias. Pero ¿cómo dice? Se le dio. Se le dio. Y si no se le ha querido dar, no se le da. No la tenía él, no la usó solito, se le dio permiso. Y luego termina y dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses al anticristo. Se le dio la autoridad. Todo lo que van a hacer, todo lo que va a pasar, todo lo malo que describe el Apocalipsis, todo es concesión de Dios. Versículo 7, ahí mismo, 2 versículos después. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió. ¿Sí lo ves? Y luego ¿qué dice? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio la autoridad. Se le dio. Versículo 14, Apocalipsis 13, 14 y 15, por favor. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Y esa es la constante en Apocalipsis. Todo lo que pasa, Dios primero lo autorizó. Pasó por su escritorio, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase. Son cosas terribles que van a pasar, pero todas ellas son resultado de que Dios dio permiso, de que Dios concedió, de que Dios autorizó, de que Dios facultó. ¿Sí estás ahí conmigo? Concluyo aquí y todo el mundo dice aleluya, gloria a Dios. Aprender a vivir bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo es una de las cosas más importantes de la vida. Escúchalo bien. Aprender a vivir bajo la autoridad, bajo el señorío de Jesucristo es una de las cosas más importantes de la vida. Si no pones esto en tu vida con firmeza, te prometo que el mundo te va a arrastrar. El mundo te va a arrastrar. Las ideologías, la locura, el desenfreno, lo atractivo del mundo te va a arrastrar y vas a caer de tu firmeza. Y no es lo que Dios quiere para ti. Aprender a vivir bajo el señorío de Jesucristo, bajo su soberanía, bajo su control total de todo lo que pasa, de absolutamente todo lo que pasa, te puede cambiar la vida, mi hermano. Te puede dar una perspectiva completamente diferente. Te puede mantener firme. Poner a Jesucristo como tu Señor es una máxima prioridad. Cuando Jesucristo es tu Señor, ay Dios, que se agarre el mundo, porque no nos va a mover. Toda la porquería no nos va a mover. Nos vamos a mantener firmes. Entonces la pregunta obligada ¿es Cristo tu Señor? No te estoy preguntando si es tu Salvador, porque a lo mejor sí es tu Salvador y tú lo has aceptado y Cristo sí, Él murió por mí y Él es mi Salvador. Tengo un Salvador y no me voy a ir al infierno porque Él murió por mí y es mi Salvador. No, te estoy preguntando si Cristo gobierna tu vida, si Él es tu Señor. Si Él dice no mientas, no mientes. ¿Por qué? Porque Él dice. Y si Él dice no robes, no robas, porque Él dice. Y si Él dice perdona, perdonas, porque Él dice. Y si Él dice pide perdón, pides perdón, porque Él dice. ¿Sí estamos? Y si Él dice no adulteres, no adulteras, porque Él dice. Y si dice no forniques, no fornicas, porque Él dice. Y si lo que Él diga, porque Él lo dice. Punto. Si Él dice da, das. Si dice reúnete, te reúnes. No es que yo soy amador de los deleites, por eso qué flojera. Me da flojera ir los miércoles. No, qué flojera. Los lunes, está muy lejos. El tráfico. Luego regrésate a las 10 de la noche. Uy, no, qué frío. Está bien. ¿Qué estás diciendo?
No, yo no, yo voy un domingo cada 4. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, mi hermano? Yo dirijo mi vida como se me da la gana. Yo hago lo que yo quiero con mi vida y no te metas. ¿Está bien? Échale. Échale. Si Cristo es tu Señor. Y no nada más estoy hablando de congregarte, estoy hablando de todo lo demás. De perdonar, de pedir perdón, de andar en santidad, de no ver pornografía, de no insultar, de no mentir, de no robar, de no maldecir, de no vivir peleado con nadie, de toda una vida diferente, gobernada por Cristo. Pagando impuestos. ¿Cómo? ¿Pagas impuestos? Claro que sí, me los quitan. Claro que sí, y hago mi declaración cada mes, por supuesto que sí. Y la anual también, la anual. Y si hay que darle al fisco, se lo damos. ¿Cuánto es? Se paga. Ay, claro. ¿Por qué? Porque Él dice que hay que pagar los impuestos. ¿O no? ¿Sí han leído la Biblia? ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Sí ves la pregunta? ¿Él es tu Señor? ¿Él te gobierna? ¿O tú te gobiernas? Te recuerdo que autogobernarte es en lo que consiste estar caído. En eso consiste estar caído. El que yo me gobierno, yo tomo mis decisiones, yo hago lo que yo quiera. Voy a donde quiera, hago lo que quiera, me junto con quien quiero, como lo que quiero y bebo lo que quiero. ¿Estás de acuerdo, mi hermano? Sí veo algunas caras de que están de acuerdo. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras prioridades deben estar regidas por el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Curios, Él es nuestro Señor. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y otro pasaje que es tradicionalmente famoso y muy manoseado por nosotros es Filipenses 2:9. ¿Se acuerdan de Filipenses 2:9 que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo? A Cristo lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Qué cosa? Que Dios es bueno. ¿De eso se trata? Confesar que Dios es bueno. Y toda lengua confiese que Dios es digno de adoración, que Dios nos bendice. Hay que confesarlo, que Dios nos bendice y que Dios nos llena la vida con recursos. No, señores, dice aquí que hay que hincar la rodilla y confesar con la lengua que Jesucristo es el Señor. Te invito a que hagas esta práctica en tu casa. Aquí no hay espacio, ¿no? En algunas iglesias los llaman, vengan al frente y arrodíllense. No, espérate, en tu casa, ahí donde nada más Él te ve, de corazón puro, híncate ahí en su presencia, híncate en su presencia y dile: tú eres el Señor. Y más allá de tú eres el Señor, tú eres mi Señor. ¿Es Cristo tu Señor? Oramos. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por ser quien eres, Señor. Gracias por este lugar que tú ocupas en el universo y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Gracias porque tú eres el Señor. Tú eres el Señor y nosotros lo confesamos, nuestra lengua lo confiesa, Señor. Aquí este grupito chiquitito de tu gente, de tu iglesia, lo confiesa y decimos: Jesucristo es el Señor. Decimos: Jesucristo es el Señor. Tú eres el Señor, Señor Jesucristo. Y nosotros te adoramos y te exaltamos y te bendecimos y te reconocemos como eso, como el que manda, el que gobierna, el que controla, la autoridad suprema, el líder supremo. Tú eres, Señor Jesucristo. Y nosotros, tus siervos,
Estamos para servirte, para honrarte, porque no se trata de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos libres del error de los impíos, de los inicuos, de la gente que anda allá afuera diciendo tonterías acerca de ti y acerca de tu palabra, Señor. Líbranos de esa gente, líbranos del error de los inicuos, que de ninguna manera nos arrastren en sus errores, Señor, y que nos hagan caer de nuestra firmeza. Manténnos firmes, Señor, afírmanos, afiánzanos en estas verdades maravillosas de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te agradecemos y oramos en el nombre precioso y poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y toda la gente dice amén. ¿Cómo están? Un saludo y un abrazo a los que nos siguen allá, que cada día son menos, y ahorita voy a explicarles a los que se quedan aquí por qué. Pero un saludo y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.